Continuamos con su programa Portafolio Económico. Esta semana, pues, el ministro de Trabajo y la comisión que ha estructurado el plan piloto del horario reducido, del horario laboral reducido, pues ha presentado el esperado informe que el ministro había anunciado y Susana, pues, los resultados que han arrojado el informe, pues ha sido detallado y ellos anuncian e indican una serie de beneficios que ha arrojado este plan piloto. Un plan bien esperado. Hacían unas semanas que se estaba anunciando el resultado, esperado por todos. Como todos sabemos, un grupo de empresas, de grandes empresas de este país e instituciones, se acogieron de manera voluntaria a este plan. Ahí están los resultados. ¿Verdad? Hay resultados muy halagadores en relación a lo que se estaba midiendo, lo que se pretendía medir. Y estos resultados hablan de la productividad, ¿verdad? Que la productividad subió debido a que las personas estaban más descansadas, más proactivas con la reducción del horario, etcétera, etcétera. La calidad también fueron de los elementos que se evidenciaron. Acá la gran pregunta es si la estructura con la que contamos en nuestras empresas están preparadas, si nuestro código, Basilio, está preparado para la reducción. Recuerda, Basilio, y nuestros televidentes saben que tenemos diferentes tipos de pago, ¿verdad? Nosotros acá en la República Dominicana manejamos los que nuestros televidentes conocen, que son sueldos y salarios, ¿verdad? Específicamente, tú sabes que el pago del salario es un pago por hora. Vamos a ver si esta reducción, ¿verdad? Este piloto de reducción de horas no De afecta 44 a 36. de 44 a 36, pero el empleado que cobra por hora cobra en base a las 44 horas semanales, Basilio. Por ejemplo, dígase Zona Franca. Zona Franca cobra, recibe un salario por la cantidad de horas que trabaja, 44 horas. Pero el código también establece que el salario no puede ser reducido por decisión del empleador. Entonces, ese es un tema sobre temas. Sí, mira, es interesante porque, por ejemplo, fíjate que el sector empresarial está estudiando el resultado que tanto el Ministerio de Trabajo como la Universidad Católica Madre y Maestra le han presentado al país y aquí tendríamos nosotros que hacer una segmentación con respecto a lo que sería los participantes, o sea, las empresas participantes, como bien tú mencionas, porque, por ejemplo, cuando tú mencionas que dentro de las empresas participantes, por ejemplo, participa Senasa, participa Jaina. Jaina, participa, por ejemplo, del sector privado, Inca, y, o sea, y no ve una inclinación hacia al sector privado en sí participando. Evidentemente que el resultado tiene que ser analizado cuidadosamente, porque fíjate cómo dice los representantes del sector empresarial, dicen hay que tener mucho cuidado con establecer una política ampliada de reducción de horario, o sea, cuidado por los efectos, por los impactos que pudiera presentar. Fíjate que ellos, por ejemplo, en su información, por ejemplo, de resultados, dicen que son unos 6.152 empleados los que participaron, o sea, que en el plan piloto, para un total de unos 492 participantes. O sea, la muestra no es representativa, evidentemente. Correctamente. Entonces, o sea, de 6.492. Y bueno, como bien lo anunció la universidad, es un plan piloto, es una muestra para ver ¿verdad?, qué resulta. Sin embargo, tú sabes que como estamos inmersos en la discusión
de lo que sería la modificación del Código de Trabajo, hay como muchas cosas juntas que se Sí, hay están... como mucha información en Mucha el medio, información, sí. exacto. Entonces, pudiera ser que este plan piloto sea un elemento que pudiera estar planteado en lo que sería el nuevo código. ¿Tú te refieres Eh, a que a que estos elementos sean tomados en cuenta en el nuevo código, en la reforma, ah, para que nuestros televidentes estén edificados, en la reforma del código existente, del código de trabajo existente? sí, porque definitivamente no tendría sentido el estar, diríamos, evaluando posibilidades como un plan piloto, Ujú. si no tiene un interés de que ese plan piloto pueda ser llevado en algún momento o instaurado, incluido en lo que sería una posible reforma. Sin embargo, fíjate que hay elementos, o sea, nosotros hemos conversado y hemos hecho una panorámica, por ejemplo, de otros modelos y hemos hablado, por ejemplo, del modelo de horas pagadas, que aunque nuestro código, fíjate que en principio nuestro código establece el trabajo por hora, en principio. Porque de hecho, fíjate que lo establece a 44 horas, entre Semanales. 23.83 para determinar el salario diario. O sea, y del diario, pues entonces cuando lo divide entre 8 horas, pues tiene el trabajo por hora que inclusive cuando vas a hacer un ejercicio de calcular las prestaciones a un empleado, pues tiene entonces que regirte por este principio. Fíjate cómo de lo macro al final, pues terminamos viendo cómo el salario está fundamentado en el salario por hora, en el pago por hora. Sin embargo, en el espíritu del legislador, él entonces establece unas figuras donde él condiciona que el mínimo permitido debe de ser 44 horas. Ujú. Entonces, cuando comienza del mínimo, entonces por encima del mínimo, entonces son horas adicionales. Ujú. Y el pago de las horas es también diferente. Es diferente, o sea, porque después del mínimo de las establecidas a la semana, O del tope, vamos a o del llamarle. tope, para Sí. llamarle del tope, después de esa 44, entonces hay un pago, hay un monto, un valor por encima de la primera 8, de De la lo que le primera llaman las horas 44, ordinarias. de lo que se denominan horas ordinarias. Basile, pero también hay otro elemento, es que este plan, ¿verdad? Este estudio presentado por Pucamaima, la realidad es que afecta muchísimos artículos del Código de Trabajo. Bueno, pero Muchísimos artículos es del que Código de Trabajo. el ministro, por ejemplo, ha indicado que para las empresas que quieran implementarlo, no necesitan que sea modificado el código. Sin embargo, y esto, mira, y esto porque tiene un sentido para nosotros, porque recuerda que nosotros siempre hemos sido de opinión que nuestro código es un código de protección al empleado. Y eso tiene sentido porque recuerda que es un código del 92, cuando en aquel momento era necesario proteger al empleado porque ni siquiera existían juristas o tantos juristas especializados en la materia laboral para instaurar la defensa del empleado ante los abusos, entre comillas, del sector empleador. O sea, partiendo de ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que se plantea que no es necesario, es porque el propio código es de espíritu, que todo lo que beneficia al empleado es permitido. O sea, pero es Ujú. por el principio o el espíritu del legislador de aprobar, ¿verdad? De aprobar un código que va en beneficio del empleado. Si fuera lo contrario, por ejemplo, si fuera lo contrario, hay una violación al código, entonces hay que ir a modificarlo. Y fíjate que eso, desde el punto de vista de la equidad jurídica, no es justo, porque
debe de ser, en verdad, si quiero implementar algo que no está en la legislación, aunque beneficie a uno a otro, tiene que ir, como tú dices, a retocar esos artículos. Pero yo pienso que al final, Susana, lo más importante en toda la discusión, primero es que se pueda ponderar la sociología del trabajador dominicano. Y fíjate que digo del trabajador, porque primero hay que entender la sociología de la jurisdicción donde tú estás legislando, o sea, la sociología del dominicano, para entonces irte a la sociología del trabajador, que, ¿verdad? Que el trabajador es un derivado del ciudadano, ¿verdad? Del componente social. Entonces, cuando tú comienzas a legislar sin tomar en cuenta esa sociología, y te lo digo por lo siguiente, fíjate que cuando tú le vendes, por ejemplo, a un trabajador dominicano la posibilidad de trabajar menos horas, es un problema que se va creando en esa sociología, en ese comportamiento, porque entonces él ahora va acariciando la idea de tumbar esas horas y aunque en el propio informe refleja que las horas que le sobraron, o sea, de la 36 a la 44, la utilizó para una serie de actividades que va en beneficio de él. Pero en términos reales, en nuestra sociología, si fuéramos a, a un análisis, a un levantamiento de en qué utilizaste las horas adicionales, probablemente que el resultado pudiera ser digno también de análisis. Porque recuerda, mira, y a veces inclusive a uno le llama mucho la atención cuando hay ciudadanos, ¿verdad?, que participan en la política, son parte de un proceso de algún partido, de algún movimiento, de acompañar candidatos o no, y son ascendidos, son nombrados ministros. Recuerda, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, tú recuerdas de las cosas que nuestra, sobre todo el que gravita en el Distrito Nacional, o sea, porque sea un originario, ¿verdad? O sea, uno, como en el caso mío, que me desarrollé en parte de mi vida en la zona oriental, y coincidía, por ejemplo, con el colmadón que estaba ahí en la 27 cerca de Otorrino. ¿Qué pasaba? O sea, los viernes, por ejemplo... ¿Donde Chichigo? No, en Otorrino, en la 27. Sí, O en la sea, 27. todo el trabajador que gravitaba en toda la 27, o sea, Leopoldo Navarro, La Gómez, terminaba en el colmadón, y eso era un lleno, no sé, por ejemplo, todavía si el ambiente se mantiene. Lo que te quiero decir es lo siguiente: eso tú no lo ves en otra cultura. O sea, tú viajas a otra jurisdicción y tú no te vas a encontrar con ese modelo. Y tú pudieras decir, bueno, pero ahí solamente están los que pueden consumir. No, ahí se juntaba, era un punto de encuentro la gente se bebía su cerveza y se iba para su casa allá en la tardecita. Y tú pasabas, de hecho, fíjate que ese colmado está cuando tú vienes subiendo, por ejemplo, viene subiendo de Caribe, viene ¿De la Leopoldo Navarro? de DGI, esa que sube, que es de una vía, que entonces cruza ahí para que cuando tú doblas a la izquierda, te encuentras con la Leopoldo, pero si tú sigues, entonces tú entras por el colmado, dobla a la izquierda y después te encuentras con la Leopoldo para seguir quien va, por ejemplo, a San Martín. Y hablando de sociología, entonces al final del camino hay que tener en cuenta estos elementos sociales para que los cambios que se sugieran puedan ser cambios que sean beneficiosos para las partes, porque a veces vemos un modelo en Europa, vemos un modelo en Estados Unidos y solamente traemos el modelo per se. Sin embargo,
no traemos el todo. Y ahí es que entonces nuestro sector empresarial dice, no, nosotros estamos en estudio, en revisión de este modelo para entonces poder, como sector empresarial, emitir nuestras opiniones. ¿Qué te parece? Sin desperdicio, Basilio, tu planteamiento, evidentemente, tú no puedes tomar decisiones o presentar este tipo de planes sin conocer en relación a lo que tú mencionabas, a la sociología per se de nuestro pueblo y también a la psicología social. Hay dos elementos que tú no puedes implementar ningún cambio, sobre todo como este, drástico, sin conocer cuál es la idiosincrasia. Vamos a ver, el estudio lo que ha perseguido siempre este plan es mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, de los trabajadores, mantener la paz social, porque se entiende, ¿verdad? Hay teorías que así lo manifiestan, que a mayor calidad de vida, pues se mejora la productividad, la motivación, que ese también es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta y tiene que ser ponderado, porque para nadie es un secreto que post pandemia hay un dominicano anterior a la pandemia y hay un dominicano, un trabajador posterior a la pandemia. Todo esto tiene que ser evaluado y esas evaluaciones tienen que estar acompañadas de profesionales del área de la conducta y sobre todo del área de la psicología social y de la sociología. Son dos elementos que se tienen que conocer, como tú mencionabas, porque estos modelos funcionan a la perfección en países un tanto más desarrollados, pero vamos a ver qué tanto acá. Y el elemento que a mí, de manera muy personal, me ocupa y me preocupa es el tema del pago por hora. La cantidad de dominicanos y dominicanas que en empresas privadas de este país, sectores como Zona Franca, sectores como el área de hotel y demás, son trabajadores por hora. El trabajador por hora, entonces este plan, la gran pregunta que se hace Susana Frías es, ¿será afectado? Porque en el pago por horas eres afectado. Por ejemplo, para que nuestros televidentes sepan, si Susana Frías trabaja en Zona Franca y no va el viernes porque le duele la cabeza, un fuerte dolor de cabeza, amaneció el viernes así, entonces su semana de pago, ese día no es contemplado, ese día es descontado y ese descuento está amparado en lo que establece nuestro código de trabajo. La empresa no es justa o es injusta, simplemente no fue y ese día no le es pagado. Si ganaba 5,000 pesos, son 5,000 pesos menos el equivalente al cálculo que tú mencionabas, de los 23.83 menos las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso pudiera generar situaciones a ser tomadas en cuenta para garantizar la paz social, que eso es lo que busca nuestro Código de Trabajo. Por eso hay que legislar y hacer los ajustes para irnos a un modelo que genere esa productividad, esa satisfacción en las partes y que contribuya al bienestar de los trabajadores. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque del programa.